Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, hay una pequeña preocupación respecto a este aparecimiento de esta hepatitis, que al parecer no es la hepatitis común, la que todos se conocen, la que la mayoría de personas estamos vacunados. ¿De qué se trata, doctor, esta nueva hepatitis que está afectando a los niños y que tiene a los padres preocupados? Lo escuchamos. Buenos días con todos. Bueno, como bien lo mencionaste, lo importante es saber que la hepatitis es una inflamación del hígado, ¿no? Y esta inflamación del hígado se puede producir por varias razones. La gran mayoría de veces en los niños se producen por razones infecciosas. En el Ecuador, la principal causa de inflamación del hígado, las principales hepatitis, son estas que se conocen con las letras A, B, C, D, E. En esta la hepatitis A es la más importante, pero lo que estamos viendo ahora es la presencia de una hepatitis que está produciéndose por un agente nuevo, que le están queriendo correlacionar mucho. La evidencia científica apunta que se llama, es un adenovirus. Este adenovirus, que normalmente siempre lo circula a nivel mundial, no había sido nunca tan agresivo a nivel hepático. Y se están presentando estos casos en Europa, principalmente en el Reino Unido, y hablamos más de 270 casos a nivel mundial, donde se ve que afecta al hígado y en algunos casos, como bien mencionaste, puede llegar a ser grave al punto de necesitar trasplantes hepáticos o ser mortal. En Latinoamérica tenemos detectados en Panamá y en Argentina los primeros casos. En Ecuador, Colombia, Perú no ha estado detectado y sí hay una alerta y los médicos deben estar pendientes de estos casos que puedan presentarse. Ahora, doctor, esto muchas veces se le está asociando quizás al coronavirus, ¿o tiene algo que ver el coronavirus en todo este tema de la hepatitis? Bueno, en los primeros casos que se dieron en Reino Unido se trató de correlacionar que había adenovirus y coronavirus, dos virus muy parecidos en la forma de actuar, porque se encontraron que algunos niños que tuvieron esta hepatitis tuvieron coronavirus. Pero casualmente los niños que están siendo afectados son niños no vacunados en gran mayoría, que también fue otra de las razones. Pero actualmente, viendo la casuística, cada vez se está relacionando más con este virus, el adenovirus, y no tanto con el coronavirus. Pero son dos virus muy parecidos en la forma de contagio. Ahora, ¿qué debemos conocer sobre este tema de la hepatitis, de estos casos que han aparecido de hepatitis grave y cómo prevenir? Si es que está ya en Panamá, si se ha registrado en Argentina, puede ser cuestión de tiempo que llegue al Ecuador, pero ¿qué deben hacer los padres, las personas para prevenir y, bueno, para no estar encendidas las alarmas, sino que hacer cosas para justamente que nuestros hijos estén sanos? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es mantener lo que nos ha enseñado la pandemia: lavado de manos. Si una persona está enferma, no enviarlo, o si un niño está enfermo, no enviarlo a clases, evitar estar con muchas personas, mantener ciertas reglas que hemos aprendido con la pandemia. Segundo, lo más importante es tenerles a los niños igualados en su esquema de vacunación. Y una cosa que también tenemos que estar claros es que ahora muchos padres me han llamado preocupados que ya les quieren poner incluso más dosis de hepatitis, de vacuna contra la hepatitis, pero es la vacuna de la hepatitis A. Que sí, debemos tener la vacuna, pero no ponernos más dosis para evitar que nos vaya a dar otro tipo de hepatitis. Entonces, tener coherencia en que las vacunas tienen una dosificación y no es como la del COVID, que nos ponen muchas dosis para tratar. En este caso sí hay dosis específicas para estos virus ya conocidos como hepatitis A, son 2 dosis. Hepatitis B pueden llegar a ser 3 dosis. Que la mayoría de niños, la vacuna de la hepatitis B se colocan a los 2, 4 y 6 meses, están colocados. La vacuna de la hepatitis A se coloca sobre el año de edad, pero que para este nuevo virus todavía no hay una vacuna, que todavía no hay una forma de prevención. Lo que tenemos que tener claro es que si el niño se está poniendo amarillo los ojos, las escleras, que si el niño tiene dolor abdominal, si el niño tiene vómito, si el niño tiene diarrea, si tiene fiebre, debe acudir a un médico para que le valore y vea si es necesario o no hacer algún exámenes del hígado. Interesante. Entonces, bueno saber que las vacunas actuales para la hepatitis no cubren para este nuevo caso de hepatitis, que al parecer el culpable es un adenovirus. Ahora,
de los casos graves, doctor, usted decía, llegan incluso a hacer trasplantes de hígado a los niños. Eso preocupa bastante. Si yo escucharía eso y tendría hijos, diría, bueno, esto es bastante serio. Bueno, las hepatitis siempre han sido serias. Lo que pasa es que nosotros aquí en el Ecuador nos acostumbramos a vivir con muchos cuadros de hepatitis, porque la hepatitis A, lastimosamente, no la pone la vacuna el Ministerio de Salud Pública. Y la hepatitis A, en raras ocasiones, puede llegar a ser fulminante o dar casos muy graves de hepatitis, y siempre las hemos padecido. Pero la gran mayoría, y los padres deben saber que la gran mayoría de veces el hígado es un órgano muy noble. Tan noble que se va a recuperar en un par de semanas totalmente después de un cuadro de inflamación hepática por un virus que produzca esta enfermedad. Tal punto que imagínate que el trasplante hepático se hace donando una pequeña porción del hígado hacia otra persona. Y esa pequeña porción del hígado es capaz de hacer el trabajo completo de un hígado. Increíble. Ahora, doctor, hablando de toda esta pandemia, el coronavirus, ahora con estas afecciones graves que se han vivido, el COVID largo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos puede comentar sobre esta pandemia, sobre las complicaciones derivadas de las mismas? Porque hay los niños que se complican con ciertas afecciones, también hay este COVID extendido. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Hemos vivido momentos donde al comienzo los niños no se afectaban, luego vimos cómo apareció estas enfermedades inflamatorias, cómo apareció la enfermedad de Kawasaki, pero lo que tenemos que sacar de provecho es las enseñanzas que nos dejan, las oportunidades de aprendizaje que nos dejan estas pandemias. El aprender a lavarnos las manos, el aprender a hacer una vida mucho más sana, de estar más en lugares abiertos, de llevarles a los niños a que disfruten de la naturaleza, no tanto lugares cerrados. Esos creo que son los grandes aprendizajes. Y también nos ha dejado miedo de que vuelva a haber una pandemia, miedo que esta hepatitis como que nos venga a afectar a nuestros niños, pero todo esto creo que es cuestión de tiempo, que nosotros como sociedad aprendamos a manejar estos nuevos brotes y a manejarnos con las medidas tanto en las escuelas como fuera de las escuelas, y los padres dando un ejemplo de cómo debemos cuidarnos de aquí en adelante para evitar este tipo de enfermedades. Claro, ¿usted cree que, por ejemplo, en las escuelas deben seguir usando los niños en las aulas las mascarillas? Son muy buenas preguntas. O sea, tal vez tenemos que tomar en cuenta que a los niños nunca fue fácil ponerles las mascarillas. De hecho, a los adultos nos molestan las mascarillas. Pero lo que tenemos que hacer más que usar mascarillas es ser consciente que si mi hijo está enfermo, no lo mando a clases. De que la educación virtual fue una alternativa que se desarrolló en la pandemia, y que si el niño está enfermo puede continuar sus clases de forma virtual para que no se atrase, pero no exponer al resto de niños enfermos a que se enfermen por otro niño enfermo. Ser muy cuidadoso en esas cosas, tratar de ponernos mascarilla en lugares cerrados donde hay muchos aforos, y tratar de, en los lugares abiertos, de acuerdo al número de casos, ir relajando un poco las medidas, porque es algo que ya se viene de aquí a estar perpetuamente el coronavirus con nosotros, ¿no? Claro, hay que aprender a convivir con él, amigos. 7:30 estamos dialogando con el doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Estamos hablando, sobre lo que se ha aprendido de la pandemia, pero también de estos casos de hepatitis infantil grave que han alarmado a los padres, y también sobre cómo cuidarnos. Todos sus comentarios, sugerencias pueden hacerlas en este momento. Estamos en vivo en nuestro Facebook Live como Radio Sucesos Ecuador. Ahora, doctor, sobre las vacunas también ha sido un tema que primero se decía no hay que vacunar a los niños, después no, que ya se puede vacunar a los niños, luego se prefería una u otra marca, por ejemplo Sinovac frente a la de Pfizer, etcétera. De eso también ha habido lecciones. ¿Qué podríamos comentar sobre el tema de las vacunas y ahora las dosis de refuerzo que se siguen poniendo? Bueno, cosas importantes que nos ha enseñado la vacunación es, cuando arrancó el problema del COVID, Ecuador no tuvimos acceso a las vacunas inmediatamente como otros países. Y recuerden que nosotros, cuando llegaron las vacunas, tuvimos escándalos políticos, etcétera, y empezamos a vacunar a los grupos de riesgo y empezamos a vacunar a las personas. Y luego, gracias al apoyo de medios como ustedes, gracias al apoyo de grupos sociales, presionamos para que se vacunen mujeres embarazadas. Y fue así que las mujeres embarazadas y las madres lactantes tuvieron acceso a las vacunas. Luego empezó la vacunación en niños, países como China, países como Arabia, países como
Emiratos Árabes y países de Sudamérica rápidamente empezaron a avanzar en la vacunación en niños, viendo las complicaciones que presentaban. Ecuador también avanzó rápidamente. Tuvimos acceso a la vacuna que teníamos de ese momento, que era vacuna Sinovac y los niños adolescentes Pfizer. Y las vacunas todas demostraron ser seguras. Hasta ahora, el número de casos de complicaciones en niños por la vacuna es muy bajo, casi diría nulo. Pero los beneficios de esto ha permitido que Ecuador, por ejemplo, hemos renovado ya casi una vida más normal, los niños teniendo a clases. El número de niños complicados por COVID en actualidad han bajado muchísimo. Sí hay COVID todavía, pero los niños no acaban hospitalizados y eso nos da a nosotros, nos da la grata sensación que hicimos las cosas bien en este punto. Tener cuidado que si ahora viene esta nueva hepatitis y todo, ¿qué tenemos que hacer? Vacunarles a los niños. Que por lo menos sepamos que mientras menos enfermedades sean posibles que añadan al problema, esto va a ser una ventaja para nuestros hijos. Muy importante, amigos. Una aclaración, el doctor Fernando Aguinaga fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Aquí tuvimos un error en producción. Mil disculpas, doctor. Ahora, para seguir conversando sobre esto que hemos estado viviendo en la pandemia, ahora el aparecimiento de esta hepatitis, ¿hay razones, doctor, para estar preocupados, alarmados y también a la hora de detectar síntomas de esta hepatitis? ¿Cuándo preocuparnos? ¿Cuándo acudir al doctor? ¿Y qué hacer sobre todo? Bueno, lo que les decía, todo niño que tenga fiebre, que tenga tos, que tenga dolor de garganta, que tenga vómito, que tenga diarrea, y peor si está un poco amarillo o itérico, debe acudir rápidamente al médico. El adenovirus, como les contaba, es un virus muy parecido al COVID, a tal punto que imagínense que las vacunas se basaron mucho en el genoma del adenovirus, las vacunas de COVID. Entonces su comportamiento es muy parecido, entonces su transmisión es por vía respiratoria también. Entonces, cualquier factor respiratorio, cualquier enfermedad que el niño esté presentando, es mejor que vayan a un médico que le evalúe. Ahora, esto podemos pensar que se transmite, por ejemplo, con el aire, con las gotículas de saliva, o no se sabe todavía. Aparentemente, como tú dices, es por el aire, por la saliva, es como un virus respiratorio que va inflamando desde la garganta, puede inflamar el intestino y ahora está inflamando el hígado, ¿no? Bueno, qué complejo todas estas enfermedades que van apareciendo y sabe, la mejor medida es prevenirla, doctor. Así que una recomendación para los padres, además de estar alertas a los posibles síntomas que puedan tener sus hijos, siempre el lavado de manos tiene que ser siempre como la regla que se tiene que seguir siempre, todos los días. Sí, como tú dices, el lavado de manos, hacer una cultura del cuidado, ¿no? Lavarse las manos, llevar una mascarilla para lugares cerrados, evitar los lugares donde hay mucha gente, tratar que nuestros hijos se alimenten con comida sana, un buen estado nutricional. La mejor forma de prevenir enfermedades en los niños es alimentarlos de forma adecuada. No hay milagrosas vitaminas, no existen medicamentos milagrosos, no automediquen a sus hijos. Piensen que la mejor forma para que un niño crezca sano es una nutrición adecuada. Una dieta balanceada, doctor. Y bueno, también, ¿en qué nos dice del lavado correcto de los alimentos, las verduras? ¿Cuáles son los alimentos que debemos tener especial atención de cara a que, para de posible evitar una hepatitis? Lo que tú acabas de decir es básico. Recuerden que las otras hepatitis, que sí son más frecuentes y que sí puede una persona contraer y en estos momentos confundir en este momento que estamos pasando, son totalmente prevenibles, sobre todo hepatitis A, que es una enfermedad que se transmite en cambio por vía alimentaria. Tratar de darles a los niños comida bien cocida, alimentos como frutas y verduras bien lavadas, enjaguadas, y lavarse las manos antes y después de la comida, ¿no? Eso va a evitar que se infecten o se contaminen de este tipo de hepatitis, y la vacunación, de ser accesible, traten de que los niños se vacunen con la hepatitis A las dosis necesarias, no más allá. Igualmente, así sea que este virus nuevo no es el virus tradicional de la hepatitis, igualmente usted aconseja que los niños que no tengan estas vacunas de hepatitis se la pongan, doctor. Sí, o sea, sí es bueno porque por lo menos estás quitando un problema de encima, ¿no? En un momento que estamos pasando, y si al niño le da hepatitis por uno de estos virus, fácilmente podrían confundir y crear falsas alertas. Lastimosamente, como te cuento, la vacunación de hepatitis A no es una normativa del país, no está dentro del calendario vacunal, y hay un llamado a las autoridades que tal vez deberíamos estandarizar como una vacuna que es necesaria para todos los niños del país.
Muy importante, doctor. Ahora, hablando de las enfermedades, también ha visto que se han disparado casos, por ejemplo, de gripe, de resfriados, y allí, ¿qué nos puede aconsejar, doctor? ¿Por qué se han disparado estos casos? Hay muchos colegios que, por ejemplo, están con casos de gripes y han mandado a cursos enteros a sus casas. ¿Qué se puede hacer allí y qué nos aconsejaría? Bueno, estamos viviendo una época invernal en la ciudad de Quito, fuerte. Los niños regresaron a clases. Estamos viviendo lo que vivíamos antes de la pandemia. Casos de influenza, virus inicial respiratorio, parainfluencias, muchos virus respiratorios. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar mandar a nuestros hijos enfermos, llevarles al médico, que habíamos dicho, no automedicar a los niños y sobre todo si vemos signos de empeoramiento, rápidamente estar pendientes. La gran mayoría de niños en Quito están presentando ahora casos de este virus que se llama el virus inicial respiratorio, que son muy comunes en la edad escolar, preescolar y en los más chiquiticos puede ser grave y llevarles incluso a hospitalización. Entonces, tratar de prevenir todo este tipo de enfermedades, ponerse la vacuna de la influenza, que es otra enfermedad prevenible, que no va a evitar que te dé influenza, porque si te da, no sea grave. Por supuesto. Y también se aconseja, doctor, si es que tiene que ponerse un refuerzo de la vacuna COVID, igualmente puede ponerse la vacuna de la influenza. Sí, puede incluso colocarse en conjunto, ¿sí? Lo importante aquí es que tengas todas las enfermedades prevenibles, que te pongas COVID, que te pongas influenza, que esté todo tu esquema de las otras enfermedades como el neumococo, como el hemófilus de influenzae al día, porque todo eso va a quitar factores de riesgo, que si un niño se enferma por cualquiera de estas enfermedades, no una bacteria oportunista o un virus oportunista agregue más daño ya a una enfermedad.